estamos más o menos de la primavera y pues así es la vida, tenemos de todo, ¿no? Primavera, verano, otoño y invierno. Y es lo emocionante, esperamos la primavera, después el verano, después el otoño y el invierno también hace falta. ¿Sabían que hay lugares donde no pueden tener las 4 estaciones? En Sudamérica, el sur de México y centro Sudamérica y parte de Centroamérica es un calor constante, ¿no? Como aquí tierra caliente, aunque sí tienen frío en invierno, pero está a 30 y tienen frío, ¿no? Pero bueno, Dios es bueno y aquí estamos. ¿Y qué les parece si oramos para ir a la palabra? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos pedirte en esta mañana todavía que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad de tu palabra, que nos guíe a Cristo, porque Él siempre lleva a toda persona a la persona de nuestro Salvador glorioso, Jesucristo. Y te pido que nos ayude, nos abra el entendimiento para entender las Escrituras como el Señor se la abrió a sus discípulos para que entendieran las Escrituras. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta mañana, en esta tarde, y que la palabra no solo sea algo que escuchamos y que parece bien, sino la verdad tuya, y que podamos meditarla y practicarla. En el nombre de Jesús, amén. Bien, veo que varios hermanos que estaban enfermos ya están bien, gloria a Dios. El hermano Isidro, hablamos esta semana, está en recuperación ya sin oxígeno y sin nada, y gracias a Dios. O sea, Dios ha sido bueno y ahí vamos ya saliendo de todo esto. Como decía Marco, ya estamos para las siguientes 2 semanas en semáforo verde. Gracias a Dios, esperamos ir mejorando todavía más. Y pues disfrutar del compañerismo como no lo hemos podido hacer en mucho tiempo, ¿no? Y las cosas en la iglesia. Pero vamos a la palabra. Mateo capítulo 16, versículo 13. He titulado a este mensaje La importancia de la iglesia. ¿Cuántos creen que es importante la iglesia? Porque hay mucha gente que dice que no importa la iglesia, que no es necesaria la iglesia, que no es necesario un pastor, un maestro, un evangelista. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Entonces es importante que nosotros valoremos y entendamos qué representa la iglesia para el Señor y qué debe representar para nosotros. Hoy en día muchos toman la iglesia como fuente de ganancia, aún el evangelio, como manera de ser importantes, famosos, etcétera. Pero la iglesia tiene un propósito de parte de Dios. Y Mateo capítulo 13, versículo 13 en adelante, es un pasaje muy conocido por la mayoría de los que ya tenemos un tiempo como cristianos, donde el Señor está con sus discípulos, los cercanos, los primeros discípulos, y les hace una pregunta. Y les dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién? Y hoy en día esa es una pregunta válida, porque ¿qué escuchamos nosotros que dicen los hombres? Y aquí es generalizado, hombres y mujeres obviamente, que es Jesús. Igual que en esos días hay una cantidad impresionante de opiniones. Unos dicen que es uno más de los dioses, uno más de
las formas de llegar al Padre, un camino más. Y muchas otras cosas que como cristianos genuinos a veces nos hacen incomodarnos. Otros dicen que era un simple hombre, pecador como nosotros. Digan, no es cierto, de ninguna manera. El que no cometió un solo pecado, por nosotros en la cruz, ahí en el Calvario, se hizo pecado voluntariamente, llevó nuestros pecados para que nosotros fuésemos salvos por Él. De ninguna manera podemos nosotros considerar siquiera en una mínima porción que Jesús era pecador, un hombre como nosotros. De ninguna manera. Ni que tenía concupiscencias. Concupiscencias son malos deseos como tú y yo a veces tenemos. Él es santo, es la segunda persona de la Trinidad, es Dios. Dios no hace nada malo, de ninguna forma. Y entonces le pregunta a sus discípulos, y la pregunta es válida para nosotros porque nosotros vivimos entre la gente y escuchamos muchas opiniones. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Es Jesús hablando. Y le hicieron una lista ahí de profetas, de personajes, pues de la historia del pueblo judío, profetas. Pero obviamente todos ellos eran hombres siervos del Señor, iguales que tú y que yo, con debilidades muchas veces, con pecados, pero que amaban servir al Señor, como el profeta Elías, decían que era Elías. Pero Elías decía, he sentido un vivo celo por Jehová. Y tiene su expresión de no aguanto ver la idolatría y cómo ofenden a Dios. Pero Jesús no era ningún profeta de los que mencionaron como hombres. Él era el Señor de los profetas y de los personajes prominentes del pueblo de Israel. Y entonces les hace una pregunta a ellos directa, ustedes, y es una pregunta directa hoy en día para ti y para mí, obviamente. Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Porque es muy importante qué decimos allá afuera. ¿Quién es Jesús? Y si no sabemos quién es Él, pues ¿qué vamos a decir allá afuera? Algo que no es correcto sobre Jesús. Y debemos tener mucho cuidado en eso, hermanos. Y Pedro, ustedes conocen la historia, directamente de Dios recibe una revelación de quién era Jesús. Aunque ya ellos lo habían visto, si leemos los evangelios desde el principio, cuando fueron llamados, ellos vieron quién era Jesús. En el evangelio de Juan, Felipe, Andrés dicen, hemos hallado al Cristo. O sea, tenían ya un entendimiento con quién estaban, a quién estaban siguiendo. Pero esta revelación es muy importante porque viene del cielo. La Biblia viene ¿de dónde? Del cielo. Es palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y no me voy a meter, pero ahí encontramos otra vez un montón de, no, le escribieron nombres, se equivocaron, la han cambiado, etcétera. Bueno, entonces versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, o sea, el Mesías que estaban esperando, el Salvador que estaban esperando, el Redentor que estaban esperando, el Libertador que estaban esperando. Dice, tú eres el Mesías, el Hijo
del Dios viviente, o sea, Dios el Hijo. Ese es Jesús. Él es el que nos salva, nos libra de todos nuestros pecados. ¿Cuántos aquí ya son cristianos verdaderos? Bueno, nuestros pecados han sido perdonados, han sido borrados, han sido limpiados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el Padre, Dios el Padre, nos ve como a su Hijo, sin pecado. Es una revelación muy profunda que a veces la leemos así nada más. Pero no es mi tema, no me voy a meter ahí, solo es la base para lo que sigue. Entonces le respondió Jesús a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y todo el que recibe esa revelación de Jesús y cree y confía en él es bienaventurado, es bendecido. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, una persona, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Mira, el Padre en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, lo encontramos constantemente, muchas veces hablando: este es mi Hijo amado, a Él escuchen, en Él tengo toda mi complacencia. Porque nosotros somos carnales, tendientes a irnos de una manera por otro lado. Cuando la transfiguración del Señor Jesús allá en el huerto de los olivos, que su ropa resplandeció y que se quedaron impactados Pedro, Juan y Jacobo, y ahí apareció Elías y Moisés hablando con él. Le dijeron: no, aquí nos quedamos ya, y vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Y viene una voz del cielo y dice: este es mi Hijo amado, a Él toda la gloria, a Él toda la honra, a Él hay que escuchar. No vino esta revelación mediante el intelecto de Pedro, sobre su sabiduría, le fue revelado sobrenaturalmente de Dios. Y hoy nosotros tenemos esa revelación aquí, que es palabra de Dios. Y yo también te digo: tú eres Pedro, y creo que muchos ya lo saben, pero Pedro significa piedra. Tú eres Pedro, y hace una diferencia ahí el Señor que ha causado mucha confusión. Tú eres Pedro, piedra, una piedra pequeña o regular, y sobre esta roca, nada más que no, solo el que no quiere ver, es muy diferente una piedra a una roca. El griego son palabras diferentes. Y sobre esta roca edificaré, ¿qué? Dígalo otra vez. Mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? Del Señor. Nosotros sí podemos decir: voy a mi iglesia, porque pues es normal, y es una forma de decir: ¿a dónde vas? Voy a mi iglesia. Pero en general, la iglesia, que somos todos nosotros, no el edificio, aunque también es de Él, todo es de Él. La tierra y su plenitud es Él, todo lo que hay en Él y todos los que hay en Él. Pero especialmente nosotros somos de Él. Él vendrá por su iglesia. Entonces dice: sobre esta roca, que significa peña o una base rocosa muy fuerte, muy firme, inamovible, edificaré mi iglesia. El asunto es quién o qué es la roca. Pedro después, él mismo dice: nosotros como piedras vivas en su
cartas. Él reconoce que es una piedra, como tú y como yo. Dile, eres una piedra. A veces uno, yo no soy piedra. Bueno, no estamos hablando en el sentido intelectual, ni mucho menos, no. Dice que somos edificados como un edificio, todos, ahí estaba Pedro, estaba Juan, estaba Felipe, todos los creyentes somos edificados. La roca es la confesión de Pedro, la revelación de Dios sobre Pedro, de que Jesucristo, es el Salvador del mundo, el que vino a morir por nuestros pecados para darnos vida eterna, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Esa es la roca. ¿Quién es Jesús? Por eso la iglesia cristiana se centra en ¿quién? En Jesús. Porque Él dice, mi iglesia, edificaré mi iglesia. Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, o sea, Dios el Hijo. Sobre esta verdad fue fundada la iglesia, aunque no inició inmediatamente después de esta revelación, sino hasta el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo. Y ahí se convierten aproximadamente 3,000 varones y sus familias. Inicia la iglesia de Cristo. Y aquí encontramos en este evangelio la primera mención de la iglesia en la Biblia. ¿Quién la mencionó? Jesús mismo. Para los que dicen que es una invención humana y que no es importante, Jesús la fundó. De hecho, la iglesia en otros pasajes encontramos mencionada como el cuerpo de Cristo, como la esposa de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 19 y 20 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, habla de los gentiles, de nosotros que no somos judíos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, el fundamento establecido en todo el Antiguo Testamento de quién es Jesús, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Como miembros de la iglesia, como hijos de Dios, ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjate nada más. Primer libro a los Corintios, capítulo 10. El apóstol Pablo hace una amonestación a ellos contra la idolatría. Y en el versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, ¿se acuerdan? En el desierto, y todos pasaron el mar, cuando Él abrió el mar rojo, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿De quién? La roca espiritual que los seguía. Y lo dice muy claramente. Y la roca era Cristo. Queda claro que no era Pedro ni ningún otro hombre, ¿no? ¿Quién era? Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora,
Es importante a veces leer sobre el Antiguo Testamento y sobre costumbres de los judíos también. Aquí Jesús estaba hablando en Mateo a judíos. No había gentiles ahí todavía. Y el uso de la palabra roca entre los judíos en las Escrituras se emplea siempre en relación con Dios y como un símbolo de la deidad. La palabra roca. Mira, rápido, Deuteronomio 32, versículo 3. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. ¿Quedó claro? Sin ningún pecado. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Y si tú después lees este pasaje en el versículo 15, en el 18 y en el 30, menciona a Dios como la roca. El profeta Samuel también habló de esto. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Ahí hay un cántico de David cuando fue liberado de sus enemigos, y dice el versículo 1: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo: Jehová, ¿qué? Es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. No sé si están hilando de qué estamos hablando. Bueno, escoger dónde congregarnos es muy importante. Muchos dicen, no, en cualquier lugar. Bueno, con un entendimiento basado en las Escrituras, no cualquier lugar. El otro día hablaba con un hermano y no ha venido, ahora que hubo este último rebrote del COVID. Le digo, ¿cómo están? Pues están bien, no están enfermos. Dice, no, pues ya nos fuimos a Pare de Sufrir. En broma, en broma. No es. Le digo, pues a ver si paras de sufrir. ¿Cuántos creen que los que tienen esa percepción o se hacen cocoguache ellos solos, o yo no sé qué pasa, pero ¿habrá alguien que pare de sufrir completamente? Mira, nosotros el día que nos vayamos con el Señor pararemos de sufrir, solo así se para uno de sufrir aquí en este mundo. En el mundo tendremos aflicciones, pero el Señor siempre nos saca adelante y nos ayuda. Entonces, escoger dónde nos congregamos es muy importante. Muchos dicen, es que aquí está padre, mis hijos les gusta aquí. Ahora, ¿tus hijos son sabios? ¿Tienen un entendimiento y una sabiduría para ver si ahí es el mejor lugar? Diga, a veces ni nosotros, hermanos. Tenemos que buscar al Señor y discernir y pedirle sabiduría. Pero muchos lugares están llenos de muchos jóvenes porque les gusta, porque está padre, porque les dicen, ven a divertirte. Literalmente yo lo he visto. O ven a pasar un rato cool. Bueno, y hay mucha gente que le gusta, pero
no es sabio cualquier lugar. Yo siempre aquí les digo, escuchen lo que predicamos y decidan, pero también vean cómo vivimos nosotros, porque luego a veces hay algunos que predican bien, pero viven, wow, no somos perfectos, no, pero asómense a nuestra vida, tienen toda la libertad. Es importante buscar un lugar donde se enseñe la verdad de la Biblia, no rollos, no cosas que, miren, ¿han escuchado? Tenemos una nueva revelación. Mira, si es nueva, no es bíblica, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Aquí está todo ya en la Biblia. Que haya un entendimiento mayor de las Escrituras, eso es lo que todos debemos anhelar, ¿no? Crecer en el entendimiento del mensaje que el Señor nos dejó aquí. Donde se enseñe la Biblia y que esa enseñanza nos sirva para nuestra vida de todos los días, cotidiana. Que nos ayude en los tiempos difíciles de sufrimiento y de dolor. ¿Cuántos se han sostenido por la palabra del Señor, por la presencia del Señor, por el poder de su Espíritu Santo en medio de tiempos tan difíciles? Muchos están encerradísimos desde hace 2 años, cristianos, que no quieren salir a ningún lado. Yo no digo que no nos cuidemos, ustedes saben eso, pero como que hay un extremo. ¿Qué dijo David? Jehová es mi roca, Él me levanta, Él me ayuda, Él me centra, me pone en un lugar seguro donde puedo descansar. De hecho, hoy en día hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero que no necesitan ser parte de una iglesia, ni necesitan tener un pastor. Y pues sus argumentos son meramente carnales, ¿no? Que la iglesia, hay pleitos de una iglesia con otra, que las denominaciones y que aquellos contra estos y que... Y sí, hay muchos asuntos de esos, sí, pero eso no quiere decir que no necesitamos de una iglesia. O dicen que conocen a muchos cristianos como tú y como yo que no vivimos lo que predicamos. ¿Es cierto? ¿Hay muchos de esos así? Sí, que dicen y a veces enseñan y predican, pero viven de otra manera. Pero eso no es pretexto para que dejemos de congregarnos, para que busquemos una iglesia. No hay una iglesia perfecta, pero sí buscamos, ahora sí que hacer las cosas lo más apegado a la palabra del Señor y a las instrucciones del Señor. Pero el asunto no es qué es lo que opinan los demás. Digo, lo escuchamos, así como cuando Jesús les hizo la pregunta. El asunto es, o la pregunta es, ¿qué dice Dios de su iglesia? ¿Será importante para Dios la iglesia? Bueno, ¿qué dijo Jesús? Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Ahora, el Hades es el lugar de los muertos. Ni el poder ni el temor de la muerte detendrá mi iglesia. ¿Cuántos cristianos murieron y siguen muriendo por servir al Señor y predicar el Evangelio? Cientos y cientos y cientos y miles. Y la iglesia sigue avanzando en todo el mundo. En todo el mundo.
Si tú te fijas en el Nuevo Testamento, la mayoría de las iglesias recibieron estas cartas, ¿por qué? Porque tenían problemas. Así que, pues ahí está, o sea, va a haber problemas. Pero eso no quiere decir, no, ya no vayas a la iglesia. Obviamente, si hay una iglesia donde se manipula la palabra, se manipulan las emociones, porque en muchos lados son solo emociones. Mira, a mí hace años me dijo, pues es que es muy fácil. Mira, los pones a saltar. Dice, en los pies, en la planta de los pies hay una sensibilidad de nervios que, si ustedes se fijan, muchos dan masajes ahí en el pie para relajar y no sé qué tanto. Dice, hay muchos sensores, vamos a llamarles. Entonces pones a danzar a la gente, a los muchachos, y luego les pones una luz tenue. Y luego les dices, levanten sus manos, cierren sus ojos. Y llegan y los tocan y se van al piso. ¿Sabías que eso es muy fácil? Porque estás manipulado de tal manera en todo eso que te puedes caer fácilmente. Y luego le atribuyen al Espíritu Santo todo eso. Pero mira, Pablo escribió primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, y a otros, en Éfeso, a Timoteo, porque las iglesias tenían ¿qué? Problemas. ¿Y había que corregirlos? Sí. Pero ahí está la instrucción. ¿Qué hacer ahora nosotros en la iglesia? Ahora, la iglesia sirve para relacionarnos unos con otros. Como les decía, ahora hemos tenido limitado esto. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Mira, si la iglesia no fuera importante, ¿qué implicación tendría esto? Pues Jesús se equivocó. ¿Para qué constituyó a la iglesia si no era importante? Mira, nada de lo que está en la Biblia podemos decir eso no es importante. ¿Cuántos saben que no hay nada que se haya puesto en la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo, los escritores, que sea ocioso, que esté de más? Nada está de más. Mucho menos un tema tan importante como la iglesia. De los mismos labios de Jesús. Ahora, hay personas que sí no pueden asistir. Están enfermos, están en una situación delicada. Y yo recuerdo hace años, la mamá de unos hermanos de la iglesia, pues ella no podía caminar y nosotros le decíamos, pues cuando pueda vaya a la iglesia. Y una vez vino en silla de ruedas y todo, y aquí estuvo. Ella ya falleció, ya está con el Señor. Pero decía, no, sí, me duele muchísimo, no aguanto. Bueno, hay personas que no pueden. O hay personas que viven en zonas allá en la montaña donde no hay una iglesia. Digo, aunque hay zonas como Oaxaca, Chiapas y esas zonas donde hay pueblos muy alejados por allá en la sierra y la gente va por horas caminando para ir a una iglesia. Y yo aquí a veces les pregunto, ¿cuánto haces de donde vienes a la iglesia? Oh, 1 hora. 2. Bueno, un día les contaremos historias de... ¿Cuánto crees que hace un pastor a veces para ir a predicarles a una iglesia? Horas. Y no se queja. No dice, ay, es que fueron 3 horas, 2 horas, 5 horas, otros 10 horas. Para ir a predicarles a las personas. Que a veces ellos hacen lo mismo o más para llegar a la iglesia. La iglesia es importante, hermanos. Obviamente, no digo
no estoy hablando de que si no vas a la iglesia no eres salvo. No estamos hablando de la salvación. Como te digo, si alguien está enfermo, es salvo, aunque no pueda venir a la iglesia. Hebreos capítulo 10, versículo 19 en adelante. El Espíritu Santo inspiró esto por una razón. Dice, así que hermanos, ¿a quién le habla? A hermanos en Cristo, a la iglesia. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, está hablando de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, o sea, con la palabra. Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Será importante la iglesia? Aquí, échale ganas, vamos a orar por ti y vamos a ir a la casa hogar con los niños y vamos a hacer esto, vamos a ir con los ancianitos cuando podíamos ir todavía. Y nos estimulamos a las buenas obras, vamos a compartir el evangelio, vamos a orar por los que están en necesidad, etcétera. Versículo 25. Dígalo conmigo. No dejando de congregarnos. Ese no tiene el mismo valor, la misma aplicación cuando dicen los 10 mandamientos en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. No matarás. O sea, no lo hagas. No cometerás adulterio. No robarás. Es el mismo no. No dejes de congregarte. Como algunos. Qué bueno que dice algunos. Como algunos tienen, ¿por qué? Fíjate, el dejar de congregarte se puede hacer ¿qué? Una costumbre. Yo lo he dicho muchas veces. Dejas de venir un domingo y es más fácil dejar de venir 2. Cuando dejas de venir 2, es más fácil dejar de venir 3. Y a veces te apareces, pues hoy no tengo nada que hacer, déjame ir a la iglesia, a ver quién sigue ahí. Y vienen con otras expectativas. El problema es ese, que cuando lo empiezas a hacer, al rato es muy fácil y ya es una costumbre. Sino exhortándonos, o sea, animándonos, vamos a congregarnos. La Escritura dice que el rey David tenía su corazón en las cosas de Dios y decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos y alabaremos y adoraremos al Todopoderoso. No recuerdo ahorita qué salmo es, pero o el pasaje, pero dice, mirad cuán bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende por la barba de Aarón hasta el borde de sus manos. Es como, ¿100 qué? 128.
133. Bueno, anótenlo si quieren. Es como el rocío que baja del monte Hermón. El monte Hermón es una montaña muy alta ahí, que está nevada generalmente. Y en el verano baja un aire fresco. Así dice, así de agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí dice el pasaje, Dios manda ¿qué? Bendición y vida eterna. ¿Por qué? Porque tú invitas a alguien, escucha el evangelio, el mensaje y se convierte en vida eterna. Ahora, también en la calle, ¿no? Pero en particular está hablando de cuán bueno es delante del Señor y para nosotros. Habitar los hermanos juntos en armonía. A veces algunos podemos no tener la armonía necesaria, pero se puede resolver. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque el Señor nos dejó instrucciones cómo resolver las cosas que nos hacen perder la armonía a veces. Yo no sé si sea clara la palabra, pero dice, no dejen de congregarse. Ay, es que, mira, hacía frío, hace mucho frío, pero ya viene el calor. ¿Y ahora qué? Hace mucho calor. Diga pretextos. ¿Pretextos faltarán? No. Es que anoche me acosté tarde porque tenía cosas que hacer. Está bien, ¿y qué? El Señor no dejó de estar atento a ti, aunque te hayas acostado tarde. El Señor te puso que desayunar, te dio fuerzas para poder levantar. ¿Cuál es el asunto de que me acosté tarde? Es que salí, llegué tarde y pues estoy como mariposa sombrereada. El Señor te va a dar fuerzas para volar. ¿Sí saben ese dicho de mariposa sombrereada? Es que en los pueblos, pues luego el sombrero era un instrumento para varias cosas. Y a veces con eso tumbaba uno porque había tantas que luego en los libros tenía uno ahí unas mariposas. Pero ¿será pretexto para? Bueno, ocasionalmente hay, y obviamente cuando sales de vacaciones. Pero aun cuando salimos de vacaciones, podemos buscar dónde. No dejando de congregarnos. Mira, desde ese tiempo, ¿qué hacían muchos? Hay para el otro. Pero hay un propósito en congregarnos juntos para adorar al Señor, para ser instruidos por la palabra de Dios, para animarnos a hacer buenas obras. Cuando alguien deja de congregarse, se está alejando de la iglesia y muy probable del Señor. Y el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, del Omnipotente. Mira, si alguien pudiera llevar su vida cristiana donde hay iglesias y ser el mejor cristiano, obediente a Dios y sin necesidad de la iglesia, ¿por qué Cristo estableció la iglesia? Sería la pregunta. ¿Para qué Cristo estableció la iglesia si cada quien por su cuenta podría hacer lo que hemos sido llamados a hacer? ¿Qué hemos sido llamados a hacer? La luz del mundo, la sal en esta tierra, a llevar el evangelio, a ser embajadores en nombre de Cristo para que se arrepientan. Y lo hacemos solos, sí, pero como iglesia somos animados a eso.
es indudable que el diablo existe. Muchos dicen que no existe. Bueno, es más fácil que les dé unas zarandeadas terribles, ¿no? Pero el diablo se esmera en hacer que las personas crean que no es importante congregarse. Incluso va más allá. Empieza a ponerles cosas que escuchen que digan que Jesús no es Dios, que no es el Hijo de Dios. Y se quedan ociosos y empiezan a escuchar muchas otras cosas donde escuchan hay más caminos, no solo es Jesús. Todas las demás religiones del mundo llevan a lo mismo. Digan, no es cierto, no es cierto. ¿O qué? ¿El budismo lleva al cielo? La meditación, como en las religiones asiáticas, y se ponen ahí si tú te fijas, ¿cuál es la enseñanza de la meditación en estas religiones? Es busca en tu interior lo bueno. La Biblia dice que no hay nada bueno dentro de nosotros. O sea, nosotros buscamos en Dios para tener algo bueno en nuestro corazón. Pero no podemos sin Cristo buscar dentro de nosotros para sacar algo bueno. Pero suenan muchas cosas y la gente empieza a decir, pues no está mal. Mira, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, dijo Jesús. Eso lo comemos y va a la letrina. Lo que el cuerpo necesita lo aprovecha. Lo que contamina es lo que sale del hombre. Entonces, ¿qué salen? Malos pensamientos, malas intenciones, lujurias, etcétera. ¿Qué necesitamos? De Cristo para cambiar. Y vemos a Cristo y su Espíritu Santo entonces nos guía para pensar en lo que es recto, en lo que es justo, para hablar lo que es correcto, etcétera. Pero el que se queda ahí, luego se junta con amigos en lugar de, es que tengo una reunión. ¿Y qué escucha? A través de la historia vemos que muchas religiones, muchas creencias han llegado y han desaparecido. Pero la iglesia de Cristo permanece y sigue expandiéndose en todo el mundo. Yo no sé si hay algún lugar donde no haya llegado el evangelio, porque ha habido misioneros que han ido a todo el mundo, pero ahora con toda la tecnología mucho más ha llegado el evangelio al mundo entero. Entonces, ¿por qué la iglesia permanece hoy en día? Ustedes conocen un poco de la historia, en Hechos lo vemos, de la iglesia cristiana, pero no hay toda la historia de las persecuciones que tuvo la iglesia cristiana. Mataban miles. Se apagó la iglesia. Ellos lo que querían era que exterminarla, detenerla, que se acabara. Los religiosos dijeron, estos están llenando el mundo entero de su enseñanza. Pero la iglesia es el Señor, nadie la puede detener. Él la respalda, Él la cuida, Él la edifica. No es de un hombre. Las religiones que son de hombres van a desaparecer un día, pero la iglesia permanecerá, porque Jesús sostiene a su iglesia. Y no hablo de esta iglesia en particular o de una denominación. Mira, el Señor no formó ni una sola denominación. ¿Eso es obra de quién? De nosotros.
Por eso sí ha habido personas que me preguntan, ¿y nosotros qué somos? Le digo, cristianos. ¿O qué somos? Cristianos, creyentes en el Señor. Seguimos las enseñanzas del Señor, la vida del Señor y lo que nos dejó en su palabra. Y tenemos un nombre de casa de oración, pero para identificarnos nada más. Pero somos cristianos. Es que nosotros somos así, nosotros somos así. Bueno, ya fue que seres humanos tomaron solo una parte de una enseñanza y hicieron una denominación. Pero estamos nosotros como cristianos llamados ¿a qué? A conocer todo el consejo de Dios y a vivir de acuerdo a todo el consejo de Dios. Eso es ser cristiano. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No dijo, si es de tal grupo, de tal. ¿Hubo fariseos que se convirtieron a Cristo? Sí. Al principio les llamaban los del camino, o sea, el camino que enseñaban de Jesús, o los del nombre de Jesús. Y hasta después se les identificó como los cristianos, porque predicaban a Cristo e imitaban a Cristo, morían por Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a morir por Cristo? Tengo historias que no tengo tiempo para platicar de eso. Cualquiera que sea la excusa de alguien, deberíamos hacernos esta pregunta. ¿Por qué Jesús dijo en Romanos capítulo 12 que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Fíjate, Él es la cabeza y nosotros somos ¿qué? El cuerpo de Cristo. En el versículo 5 dice, así nosotros siendo muchos, porque habla de que en la iglesia todos tenemos diferentes dones y funciones y hay muchos miembros, hay manos, hay dedos, hay cuellos, hay ojos, hay oídos, hay piernas, etcétera. Todos tenemos una función. Dice, así nosotros siendo muchos, somos ¿qué? Un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El que se aleja del cuerpo está diciendo, no quiero ser parte del cuerpo de Cristo. Es tremendo. Y Cristo sustenta su cuerpo, bendice a su cuerpo. De hecho, Él obra a través de nuestras manos, de nuestra boca, de nuestros pies, de nuestros ojos, de nuestros oídos. Él nos usa como miembros del cuerpo. Y no había nombres ahí. Las cartas, si ustedes se fijan, es a la iglesia en donde, en Éfeso. A la iglesia de los Gálatas, o sea. Pero eran lugares. Era la ciudad de Éfeso, la zona de Galacia, los filipenses de la ciudad de Filipos, los de Roma. Eran iglesias. ¿Ustedes creen que Jesús se equivocó al establecer su iglesia y decirnos que no dejemos de congregarnos? La vida cristiana es de relaciones, mira, nuestra relación con Dios y la relación con los demás. Así es la vida. Ahora, de los no cristianos también es de relaciones, pero ellos buscan relaciones con los poderes, ya sea político, económico, de cualquier tipo, y también con los hombres. Muchas veces buscan esas relaciones para tener influencia y enseñorearse de los hombres. No, el primer y más grande mandamiento que dijo el Señor: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y
O sea, relación con Dios y relación con los demás, a tu prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos, ¿qué nos llevan? Una relación con Dios, los primeros 4, y una relación con los demás, los otros 6. Mira, aún el llanero solitario estaba solo. Tenía Toro, su amigo. Digo, porque luego muchos dicen, yo soy como el llanero solitario. Pues ni él estaba solo. No hemos sido llamados a estar solos, ni a dejar de congregarnos. Mira, pues lo que estamos viendo de la evolución de la pandemia, en todo el mundo va a empezar a haber un cambio. Ya Inglaterra dijo, ya, aunque esté infectado, están haciendo una ley, porque habían puesto una ley de que cualquiera que estuviera con síntomas se quedara en su casa, por ley. O si necesitaba fuera al hospital. Ahora están revirtiendo la ley. Si tienes síntomas, puedes ir a tu trabajo, puedes ir al transporte público, puedes ir al restaurante, puedes ir, porque ya, digo, todo tiene un punto donde va a seguir habiendo contagios, sí, pero digo, en Inglaterra parece ser que el 85% están vacunados, hasta con el refuerzo, y pues no podemos seguir así. Aquí para allá vamos. Ya, Michoacán a partir del lunes está en semáforo verde. Y establecieron el aforo para lugares públicos es entre el 75 y el 100%. Obviamente todavía con algunas precauciones. Tenemos que seguirnos cuidando. Pero ya vamos avanzando. Pero vamos a ver. Porque muchos, pues por esto dejaron de congregarse y es justificable. Pero y ahora que ya no hay el mismo peligro, el mismo riesgo. Digo, si no te has vacunado, pues sí estás en más riesgo. Porque eso es lo que se ha visto, ¿no? Que los no vacunados son los que más han fallecido y llegado al hospital. Así que el Señor estableció su iglesia para adorarle. No, pero yo le adoro en mi casa, está bien, todos los días debemos adorar. Pero mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, adorando al Señor. Adoramos juntos al Señor, cantamos al Señor, le damos gracias al Señor, recordamos sus bendiciones en nuestra vida y tenemos comunión unos con otros. Ahorita todavía nos saludamos así. Yo espero que llegue un día donde volvamos a usar nuestra mano normalmente, ¿no? Pero también nos reunimos para ser instruidos por la palabra. Efesios capítulo 4 dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio, para ir y hacer nuestra obra, cada uno allá afuera. Pero también el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, le instruyó a Timoteo, procura, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo vamos a ser instruidos? Cuando se predica la palabra de verdad bien, la usa en el contexto, no fuera de contexto, porque ese es un grave problema. Y en muchos lugares hay una palabra que está en la Biblia, pero la sacan del contexto y la usan como quieren. No podemos usar la palabra de Dios como nosotros queramos. No escuché ni un amén. Timoteo tenía que trazar, interpretar bien la palabra
y enseñarla y predicarla. Para eso necesitamos ayuda. Timoteo, ¿a quién tenía de ayuda? Pablo. Y muchos dicen, yo no necesito que nadie me ayude. Yo sí necesito que me ayuden, hermanos. Yo tengo quien me ayude. Porque muchos hoy en día encuentran un pasaje que les gusta, que dice, ese es para mí, lo sacan del contexto y dicen, yo creo en esto, y se enfocan en eso solamente. Pero dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, o sea, y empiezan los grupos torcidos así, las sectas, las religiones. La gente muchas veces escoge qué creer. A mí me han dicho así, literalmente, después de predicar algunas cosas, todo me pareció bien, pero eso no. Eso yo no. Sobre todo cuando he dado enseñanzas sobre matrimonios. Todo está muy bien, pero eso de someterse al marido, yo no. No, pues arráncale la hoja a la Biblia. Pero no podemos escoger qué creer y qué no creer. Sí creo que Jesús es Hijo de Dios, pero no creo que es Dios. No podemos escoger qué creer y qué no creer. Sí creo que es el Hijo de Dios, pero no que nació virginalmente. Por favor. O sea, sin una cosa lo otro no tiene ningún valor. ¿Cómo podemos ver un pasaje y decir, bueno, yo quiero saber qué significa y si lo puedo tomar por aquí o no? Bueno, la Biblia se compara con la misma Biblia. No la Biblia con mi opinión o la de otra persona. Es que el tal pastor, tal persona dijo esto. Sí, pero compáralo con la Biblia. No, es que sí se me acomoda, ya no le busco. Mira, en la Biblia no hay contradicciones. Nunca Dios se contradice. Y si algo lo dice en el Antiguo Testamento, lo encontramos en el Nuevo Testamento. Y algo en el Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento. Y muchas cosas de mucha relevancia, muchas veces. Por eso Pablo le hace una advertencia a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4. Predica la palabra. Versículo 2. Predica ¿qué? La palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina y enseñanza. Porque hoy está sucediendo como en ese tiempo ya. Vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, diga sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Por qué hay iglesias con unas multitudes impresionantes? Porque el que se para en el púlpito les dice lo que ellos quieren oír y los que ellos quieren hacer. No está mal que hagas esto, no pasa nada. Dios no está peleado con esto, pero no es conforme a las Escrituras. Les gusta mucho oír lo que quieren oír. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, dile al de lado, tú también. En todo, y aguanta las aflicciones. Porque el Señor nos ayuda. Por eso dijo, lleven mi yugo, porque mi yugo es ¿qué? Fácil y ligera mi carga. Y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, hermano. Yo no soy evangelista. Hemos sido llamados a predicar el evangelio. No escuches falsas doctrinas, nada más a ver qué dice, te pueden atrapar. Si identificas lo falso, o si eres ya muy maduro, pues puedes escuchar. Pero yo a veces digo, ¿para qué pierdo tiempo? En la iglesia todos juntos podemos hacer cosas que no se puede hacer una sola persona. Termino con esto. La iglesia también tiene el propósito de protegernos.
¿Protegernos de qué? De desviarnos y alejarnos de Dios. Cuando alguien se va de la iglesia y no tiene a alguien que lo guíe y que lo instruya y que le diga, no, es que mira, eso que estás pensando no es correcto conforme al contexto general de la Biblia, se puede ir con falsos y puede desviarse. Mira, nada más piensa en todas las voces que nos llegan a nuestro oído todos los días, todas las ideas que nos llegan, todas las tentaciones que nos llegan. Nos bombardean día tras día en la televisión, ahora pues ya tenemos Facebook, un montón de esas cosas que yo no sé qué tantas hay. Con la música, ¿qué música escuchas? Nos saturan la mente, valga la expresión, literalmente nos acribillan la mente todos los días. ¿A quién estamos escuchando? ¿A Dios o las voces? Hay un canto que dice, hazme oír tu voz sobre todas las voces, sobre las cosas de este mundo. Así que, hermanos, cuando el Señor nos dice que no dejemos de congregarnos, nos está diciendo, sean sabios, mantengan su relación con Dios y unos con otros. El cristiano solitario, sin un pastor, sin un maestro, no es una idea de Dios, no es una idea bíblica. La iglesia es muy importante delante de Dios. Pero sí hay que ser sabios para saber dónde congregarnos. Así que, ¿la iglesia de quién es? De Cristo. ¿La salvación de quién es? De Cristo. Todo lo de Cristo es bueno. ¿Por quién vendrá Jesús? ¿Por quién? Por su iglesia. Ay. Hermanos, viene tiempo en el que probablemente veamos que muchos van a dejar de asistir a la iglesia. Pero de ti, de mí depende si queremos ser de esos o de los que hacemos las cosas como Dios dice. Amén. Ponte de pie.